Bueno, vamos a dar inicio con el versículo bíblico que lo va a hacer nuestra hermana Peniel, así que le doy el pase a ella para que tome su oportunidad. Adelante, Peniel, el micrófono es suyo. Gracias. Bueno, Dios los bendiga. Voy a estar leyendo en Proverbios 30, del 7 al 9. Dice así en el nombre de Jesús. Dos cosas te he mandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre del mi Dios. Amén. Bueno, yo quería darles este corto versículo y pues, bueno, me ayudó mi papá, a él le gustó. Entonces él me dice que, bueno, este versículo da a entender sobre que no pidamos como más de lo que tenemos y tampoco menos, porque ahí dice, no sea que yo teniendo más vaya a negar a Dios, o teniendo menos robe y blasfeme el nombre de Dios, porque tenemos que mantenernos en un término medio en cuanto a eso. Hay que mantenernos aún así hay que seguir siendo humildes, y normalmente el hombre quiere más, cada vez quiere tener más, quiere buscar más, y en cuanto a veces más dinero tenemos, o en cuanto a veces mejor económicamente estamos, no buscamos a Dios, como que lo dejamos a un lado y lo olvidamos por completo, porque es como que ya dependemos más de uno mismo. Entonces, de cierta forma, eso está mal porque entonces nunca lo tenemos en cuenta, sino solamente a veces cuando, ay, ahí sí, como que estamos en los peores momentos y lo buscamos. O en el caso de la pobreza, pues en cierta forma los que no tienen pues roban, como que se les facilita más. Entonces, bueno, hay que seguir manteniéndonos humildes, no tratar de pedir como más de la cuenta, sino buscar un término medio en cuanto a eso. Y pues es eso. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias, Peniel. Eh, la verdad me gustó bastante este versículo, porque claro, es como nos decía ella, no pedir ni más ni menos, como le decía a su papá, porque en verdad Dios sabe exactamente la medida de lo que nosotros necesitamos. Y por lo general nosotros seres humanos somos muy inconformes. Es como que necesitamos algo, lo tenemos y después queremos más. Y después tenemos eso que estábamos anhelando y queremos más y más y más. Somos muy, muy inconformes. Somos muy inconformistas. No, y eso nos hace ser también muchas veces mal agradecidos. Entonces pienso que este versículo que nos da Peniel nos ayuda y nos invita a ser agradecidos con el Señor, con lo que tenemos, porque Él sabe, como les decía, la justa medida de lo que necesitamos. Nosotros podemos tener pensamientos, pero Dios tiene otros y esos pensamientos son más altos y mejores de lo que nosotros podríamos llegar a imaginar. Así que confiemos en el Señor, en lo que Él tiene para nosotros, que es la justa medida, ni más ni menos. Él conoce todo lo que nosotros necesitamos. Así que muchas gracias, Peniel, por este versículo muy bello. Vamos a avanzar, muchachos. Un aplauso de fe, un Ahora aplauso de fe. vienen las curiosidades bíblicas con nuestra hermana María Valentina. María Valentina, Dios me la bendiga, el micrófono es suyo. Amén, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bien, Ando un poquito ronca porque Todo bien, gracias a estoy, Dios. estoy mala de la tos, pero aquí estamos. La curiosidad bíblica que les traje el día de hoy, la hermana Camila me había dado como unos apuntes de lo que era, porque yo siempre estaba, pero nunca había puesto como que qué eran en verdad. Entonces yo busqué como palabras, dos palabras que tienen distintos significados, y aparte busqué otra como curiosidad bíblica como tal, que fue algo que, o sea, busqué internet y me pareció muy importante. La primera palabra que voy a decir es ojo, que en hebreo significa ajim, que en la vida humana pues es un órgano de la visión del ser humano. Pero en la Biblia nos dice que el ojo es la comprensión o la percepción espiritual.
Y eso se puede ver en Mateo 6:22, que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y tiene mucha razón el versículo, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por la vista, el ser humano se deja llevar por la vista. Y si vemos cosas buenas, vamos a traer cosas buenas. Y si vemos cosas malas, eso nos va a hacer también a la tentación de hacer cosas malas. La segunda palabra es oreja, que también es un órgano del ser humano en la vida normal de la audición, es uno de nuestros 5 sentidos. Pero en la Biblia, oreja significa la obediencia o atención de Dios. Y eso lo podemos ver en Salmos 46, que dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos ha demandado. Me gustó mucho también porque el ser humano, como dije con la vista, igual el oír. El oír influye mucho en cualquier persona del ser humano. ¿Por qué? Porque es un sentido muy importante. Las personas cuando están ciegas se dejan más que todo llevar por el tacto y por el oído, ¿verdad? Entonces nosotros también, depende de lo que digamos, nos trae bien a nuestra vida. Por ejemplo, estamos tristes y escuchamos, no va a ser lo mismo, o sea, no va a afectar, porque no es el mismo efecto que hace una alabanza a nuestra vida que lo que hace una canción secular triste, que nos va a hacer poner más triste, cuando la alabanza te puede poner triste también, pero puedes buscar más de Dios, que es la diferencia, puedes aferrarte a Dios. Entonces, oír también nos ayuda en nuestra vida cristiana, el saber que oímos y que no oímos, porque una palabra, en la vida cristiana, una palabra, un hermano que esté pasando por cualquier mal momento, y un hermano te dice algo, te va a afectar mucho para bien. Una vez en la escuela, estaban como en una competencia, y la profesora estaba felicitando a una alumna y le dijo, Sofi se llamaba, le dice, Sofi, gracias por existir. Y esas palabras como que quedaron marcadas en mi corazón, como que sí, a veces necesitamos que nos digan, ¿sabes qué? Gracias por existir. ¿Por qué? Porque nosotros somos importantes para nosotros mismos y para Dios. Amén. Y la otra, que es como la curiosidad bíblica, es que en Apocalipsis 21:11 nos habla sobre que ya va. No, ya va. Ajá. Nos habla que Jesús mentira. El número 153, que es nombrado en Apocalipsis, en ese versículo, es el número de los peces que los discípulos recogen después de la resurrección de Jesús. Pero me impresionó mucho porque dice, este número parece aleatorio, pero en realidad tiene un significado profundo. En la numeración hebrea, el número 53 es la suma de los números 153, que representan respectivamente. 100 es la plenitud o completitud, 50 el jubileo o el año de liberación, y el 3 es la trinidad de la unidad divina. Por lo tanto, el 153 simboliza la plenitud de liberación y la unidad divina que se logra a través de Jesucristo. Y otro concepto que leí en internet que me pareció como muy, muy importante es que dice, el número 153 es el total numérico de la palabra hebrea Anin Eloi, yo soy. Cuando Jesús hizo que los discípulos pecaran exactamente 153 veces, le estaba declarando que no era solo el Hijo de Dios, sino que era Dios mismo. Me impresiona mucho porque a veces nos tomamos como leemos, pero no investigamos en sí. Y vemos que solamente el número 153 tiene un significado muy importante, porque Dios tiene, y también se dice que ese número es el total de pueblo de los que habían en Israel en ese momento. Pero más allá de eso nos dice que el número, Dios se manifestó en el número que a pesar de la plenitud, Él era uno solo, porque también nos habla de unidad, está manifestando que la Trinidad era en uno. Y bueno, esa es mi curiosidad bíblica, espero que les haya gustado y que nos inste y nos incite a buscar más de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Amén. Un aplauso. Me encantó, estuvo súper bueno. Yo creo que a mí De verdad estuvo muy, muy bueno, muy interesante. Dale, Grego. Yo creo que a mí me dieron mucha obediencia. Claro. No, estuvo interesante, ¿verdad? Gracias, No, me Valentina. pareció súper, muy interesante, súper bueno. Y es tal cual dice
a María Valentina, que a veces nosotros leemos y leemos por leer como si fuese un libro X, un texto X, y no investigamos o no le buscamos el sentido o muchas veces no pedimos la dirección también de Dios. A mí me pasa que de repente yo digo, ay Señor, por favor, ayúdame a entender esto porque de verdad no lo entiendo. Y es que es verdad, nosotros eh, tendemos a leer así, como si fuese un libro cualquiera, pero no es así. Y otra de las cosas que me hizo reflexionar las curiosidades que nos trajo María Valentina, que estuvieron estupendas, fue que Dios no es Dios de casualidad y que Él mandó a poner cada palabra en la Biblia por una razón, por un motivo, o los significados que tienen, por ejemplo, el ojo, la oreja y así, eh, están descritos de esa manera porque hay un trasfondo y que nosotros estamos encargados de buscarlo para poder entender más de la palabra de Dios. Así que gracias María Valentina, me encantaron. No sé qué están diciendo aquí en los mensajes. Amén. Gracias por tomarme en cuenta. Ay, no, Primero que María nada, ¿se me Valentina. escucha bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchachos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Créanme que estoy muy feliz de que esté acá. De verdad que es una bendición que yo pueda compartir un poquito de la palabra de Dios con ustedes. Y créanme que para mí es un privilegio poder estar acá con ustedes. Y qué más, sino compartiendo más de la palabra de Dios. Así que ya oraron por mí. Muchas gracias. De verdad lo aprecio bastante. Este, y yo quiero empezar haciendo una pregunta que igual me la hicieron a mí. ¿Tú estás dispuesto? Es una pregunta que a mí me la hicieron alguna vez y es una pregunta que te autocalifica de una vez. O sea, no es algo que te prepara en ese momento. Pero si te dicen, ¿tú estás dispuesto? Tú dices, bueno, tal vez no, tal vez sí, pero yo quiero enfocarme un poco acerca de lo que hacemos nosotros en la iglesia, hablando acerca de lo que participamos nosotros en la iglesia. Yo quiero empezar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, que dice en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió. Esta es una palabra muy clave en esta noche. Heme aquí. Esa palabra, heme aquí. Hace años, cuando yo empecé a servir a Dios con seriedad, como para decir, bueno, yo nací en el Evangelio, pero cuando yo empecé a entender que yo necesitaba hacer algo en la casa de Dios, dije, no, yo voy a servir a Dios. Eso fue hace como más de 14 años atrás. Y claro, me hice la pregunta que tal vez alguno de ustedes se habrá hecho. ¿Qué puedo hacer en la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia? Y déjame decirte que cuando tú te haces esa pregunta, Dios te está llamando. Porque no es por nada en el mundo que te haces esa pregunta. ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia? Te está llamando. Dios te está llamando. Cuando yo me hice esa pregunta, entendí que Dios me estaba llamando. Ismael. Y bueno, aquí estamos. Pero yo les voy a hablar de un poquito acerca de mi testimonio, porque yo no sabía qué hacer. A veces yo en la iglesia donde yo estaba en Venezuela, yo me sentía como una persona más en un lugar donde la gente se reúne y adora al Señor. Pero yo dije, ¿qué puedo hacer yo para servir a Dios?
Y entonces yo me puse a hacer como una especie de lista de cosas que puedo hacer. Y créanme que esa lista está vacía. No había nada en esa lista. O sea, yo era una persona de bachillerato, no tenía mucha experiencia con las cosas, pero sí entendí una cosa, que Dios busca a personas obedientes. Por ejemplo, si te preguntan, ¿qué puedes hacer? Bueno, yo puedo, no sé, yo puedo servir en recepción. Ok, tenemos que darle gracias a Dios definitivamente porque estamos en una iglesia donde hay muchas oportunidades. La palabra de Dios dice que la vida es mucha. Hay muchas cosas por hacer. Pero si tú me preguntas a mí, ¿cómo empecé yo a servir a Dios? Sirviéndole el agua a los predicadores. Era lo que yo hacía, empezando con mi tema ministerial de servir a Jesús. Y tal vez se vea pequeño el hecho de que, tú solo servías el agua, qué bien. Pero el hecho de que yo sirviera el agua, no lo hacía para que el que dirigía, el coordinador o el predicador se saciara su sed, yo lo hacía con amor. Digo, yo lo hago con amor. Si me llegara a tocar el día de mañana, no, usted va a servir el agua, y yo con todo el amor, con toda la obediencia, lo voy a hacer con excelencia. Me levantaron la mano, ¿quieren hablar? ¿O sigo hablando? Dale, Ima. Ya, perfecto. La cosa es que yo lo hacía con mucho amor, yo lo hago con mucha dedicación. De hecho, me acuerdo que solo llevaba 2 vasos de agua, pero yo lo hacía con una alegría que yo voy a llevar los vasos de agua. Y caminaba al púlpito y entonces, claro, hay una persona que me enseñó, que me dice, espera que los hermanos estén orando para que no te vean. Y yo, bien, mientras menos gente me vea, mejor. Yo feliz que la gente no me, porque me da mucha vergüenza a veces que la gente me ve. Pero yo digo, bueno, Señor, esto lo voy a hacer para ti. Usted me pidió que yo te sirviera, bueno, te vamos a servir. Bueno, no sé, vamos a ir como por progresiones, ¿me entiendes? Porque igual yo no quería, no sé, como que de un momento a otro pasarme por encima a todo el mundo y no. Para servir a Dios hay que ser muy humilde de corazón. Hay que decirse dentro de sí, yo lo voy a hacer con amor, pero no lo voy a hacer para que la gente me vea, sino para servir, agradar al Señor. Tú sabes lo hermoso que es que tú estás haciendo la sed de la persona que está trayendo la palabra de Dios, la que está manteniendo el orden en los servicios. Es algo muy hermoso, mis amados hermanos. Es algo muy lindo. Pero como la cosa de Dios no se quedan en un punto siempre. Cuando tú quieres seguir sirviendo al Señor, las cosas van aumentando, van subiendo. Yo recuerdo que no me quedé sirviendo el agua para toda la vida. Se levantaron ministerios, empezó el ministerio del protocolo, que lo que ahora es como el programa de recepción. Mi trabajo era recibir a la gente también, pero tenía que vestirme bien, tenía que ser representado porque me decían, tú eres la cara de la iglesia, y yo, es verdad, yo soy la cara de la iglesia, y claro, lo primero que la gente entra y lo que te van es a ver a ti. Y yo, bueno, yo no quiero que la gente me vea, pero ya, si es para el Señor, bueno, con todo el amor. No tenía ni una camisa de vestir, o sea, no tenía nada. Por si acaso, muchachos, si se me escucha mal o estoy tosiendo, ando resfriado. Este, la cosa es que empecé a usar corbatas. No sabía ni hacer un nudo de corbatas. Y empecé, bueno, me metí en YouTube y empecé a hacer un nudo de corbata y se me dio. Y yo, ay, qué bueno. Entonces, pero la corbata me quedaba muy corta. Después un hermano me corrigió, me quitó la corbata, eso no es así, explicó bien. Ok. Pero entonces cuando yo me sentía preparado para recibir a la gente, y entonces me dice, sonríale, salúdelo con alegría. Y yo, ok, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero yo quería hacer algo más, quería hacer algo más. Y entonces dije, no, voy a aprenderme los nombres de los hermanos para saludarlos como más personal. Y entonces, no, hermano tal, Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, hermana.
Y la gente como que ya empezaba a entender que yo era el de recepción y me empezaban a decir, oye, ¿están acá los baños? No, están por allá a la izquierda. Ah, ok, ¿dónde puedo comprar? No, usted tiene que salir. Entonces yo tenía que también ser de información, porque me veían a mí y era como que la persona encargada de que si estoy perdido, me va a guiar. Pero las cosas no quedan allí. La cosa es que yo seguí creciendo y hubo un momento que cuando fue el éxodo de venezolanos, que todos salimos de nuestro país, en mi iglesia se quedaron sin músicos. No hubo más músicos en la iglesia. Entonces se fueron levantando un grupito de jóvenes que no vamos a aprender, ¿qué tal? Y aquí fue donde yo empecé a entender que cuando Dios te pone un sentir, tú tienes que seguir lo que tú estás sintiendo. Yo no sabía, mire, yo le voy a confesar algo acá porque aquí hay gente de confianza y yo lo puedo decir así. A mí me caían mal los de alabanza, me caían mal, me caían pésimos. Yo no quería ser parte del grupo de alabanza, no quería. Exactamente, eran muy arrogantes. Y entonces yo decía, Jesús, ¿por qué esa gente es tan, escúcheme bien, esta gente es tan deshumilde, no tienen ningún respeto con las cosas que hacen? Pero entonces yo digo, Señor, si usted quiere que yo sea un músico, póngame el talento por último, porque yo no sé tocar, yo no tengo oído musical, yo no sé nada de teoría, ni siquiera tengo un instrumento. Me faltó hablar porque hasta apareció un instrumento de no sé dónde, pero apareció uno. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y entonces yo me arrodillé en mi cuarto y le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún talento, no tengo absolutamente nada de talento. Pero yo sé que usted ha resucitado muertos, usted ha restaurado mente, usted ha restaurado salud, usted ha puesto, usted ha usado gente que estaba menos capacitada que yo. Si usted me da el talento, yo lo voy a entregar a usted. Esa fue mi oración. Si usted me da el talento a mí, yo lo voy a desarrollar de forma tal de que yo te voy a servir, Señor. Y entonces fue que unos ayunos mi hermano me dijo, Ismael, usted va a tocar. Y yo no quería. Porque sí es verdad que había practicado algo, pero no estaba listo, yo no me sentía listo. Y entonces fue un culto de un sábado y me equivoqué demasiadas veces. Pero hubo una canción que me gustó, y hasta el día de hoy me sigue gustando, que es la canción de Israel Houston de Tu presencia es el cielo para mí. Y yo dejé que Dios usara mis manos, porque yo le daba tanta mente, Señor, que yo no sé qué tocar, yo no sé cómo hacerlo. Yo le dije, Señor, usa mis manos. Te entrego mis manos, te las entrego. Y yo recuerdo perfectamente que yo cerré los ojos, no hice más nada que abrir, o sea, yo dejé que Dios usara mis manos. Yo ahí probé al Señor, dije, no, si usted me va a usar, úseme, yo no quiero estar pensando en notas. Y el tecladista de ese momento, que era el que tenía más, conocía más del tema de notas y esto, y él dijo algo muy interesante. Ismael, tú para la próxima sigue tocando con los ojos cerrados. Deja que Dios te use. Yo recuerdo perfectamente que la presencia de Dios descendió en ese lugar y yo cuando yo me di cuenta que yo fui partícipe de eso, dije, Jesús, yo definitivamente yo no me sentía preparado, pero si tú quieres que yo siga en esto, yo voy a seguir en esto. Y así pasaron los años, me vine a Chile y seguía haciendo lo mismo, porque cada culto que pasa, cada semana que pasa, yo sigo sintiendo esa unción, ese poder que yo sentía en aquel lugar. Y yo me siento tan agradecido porque el día de hoy aún sigo con este ministerio. Esto es un testimonio de mi parte, que yo empecé sirviendo agua a unos predicadores, a unas personas que estaban dirigiendo el culto, y terminé hasta predicando la palabra de Dios. Pero no solo lo hago y no lo hago como para sentirme grande, no. Yo aprendí a servir al Señor con mucho temor y con mucha pasión. Hay una parábola en el libro de Mateo capítulo 25 que habla sobre la parábola de los talentos. Yo cuando leí esto me dio miedo,
Porque dice la palabra de Dios que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y al otro le dio 1. Y entonces la persona que le dieron 5 talentos los multiplicó e hizo más. El que tenía 3 los multiplicó e hizo más. Pero el que tenía un solo talento lo escondió. Y dijo, no, a mí me da miedo que, muchachos, quitémonos el miedo de servir al Señor. Porque ¿qué pasa después de que el Señor le rinde cuenta? ¿Qué pasó con el talento que yo te entregué? ¿Qué pasó con lo que yo te di? Lo escondiste. Y déjame decirte que Dios es capaz de quitarle ese único talento que te dio y dárselo al que hizo más. Porque yo siento que Dios es una persona que le gusta a la gente productiva, la gente que está haciendo algo, que no solo está escuchando, que está expectante, no. Yo estoy esperando a ver qué es lo que tú vas a hacer. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué es lo que va a suceder? El día de hoy te dio una oportunidad. ¿Qué vas a hacer hoy? Y claro, tal vez dirás, no, ¿sabes qué? Yo tengo pensado no sé, predicar en las calles o no, yo voy a hablar con la gente de recepción. Empezamos bien, porque ya hay un sentir en ti de que lo vas a hacer bien, lo vas a hacer con excelencia, con amor y pasión. Y cuando Dios nos mande llamar a nosotros y estemos ahí arriba y el Señor diga, ¿qué hiciste con el talento que te di? No, Señor, ¿sabes qué? Yo hice esto, yo salía y después yo quería hacer más. Muy bien, muy bien. Que Dios te diga a ti, oye, lo hiciste excelente. Dios mío, para mí sería el logro de mi vida. Pero ¿qué pasa cuando existe el temor en ti? Cuando tú dices, no, ¿sabes qué? Yo tengo miedo. En el libro de Éxodo capítulo 3 está el llamamiento de Moisés. Y claro, dice la palabra de Dios que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro y entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llamarada de fuego en una zarza. Y él vio que la zarza no se consumía en el fuego. Entonces Moisés dijo que yo voy a ir a ver esta gran visión, porque no es normal. La zarza es un arbusto seco. Lo seco por el fuego es un combustible perfecto y que no se queme es muy extraño. Pero ¿qué pasa? Que era algo sobrenatural, que era algo que Dios estaba haciendo allí. Y entonces cuando Jehová habló y dijo, Moisés, Moisés, en el verso 4, y Moisés respondió, heme aquí. Dios te pregunta, te llama por tu nombre. ¿Qué le vas a responder a Dios? Tal vez me esconda, tal vez no responder porque sé que él me va a llamar para cosas grandes, pero yo tengo temor de que me vaya a poner a hacer cosas difíciles. Yo tengo pánico escénico, yo tengo, no sé, no puedo tratar. Moisés tampoco. De hecho, en el capítulo 4 de Éxodo dice que yo soy tardo de lengua, yo soy tardo para hablar. Y entonces como había una condición con Moisés, que él no podía hablar bien, no podía expresarse bien. Pero Jesús le dice algo a Moisés en el verso 11. Y respondió Jehová y dijo, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Pues ahora ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envíate, ruego por medio de que me debes enviar. Esto es la prueba de que cuando yo decía, Señor, usa mis manos, es que, Dios mío, Dios te va a usar a ti. Tú eres un instrumento elegido para la obra de Dios. Cuando le dijo esto a Moisés, yo voy a hablar por medio de ti. Tú quédate tranquilo. Yo voy a ser el que te va a usar a ti. Dios es el que te va a usar a ti. Pero Él espera que tú le digas, heme aquí.
y yo estoy listo para servir. Aunque existe el miedo, aunque haya el temor, Dios está en ti. Dios está contigo. El temor es algo que estará para nosotros hasta que muramos porque somos humanos. Pero Dios nos avisó muy claro que dijo que en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía. Yo he vencido al mundo. Y con esto quiero culminar. ¿Qué le vas a responder a Dios? No, Señor, ¿sabes qué? Para la otra semana, o le vas a decir, heme aquí, Señor. Quiero dejárselos a ustedes, chiquillos, de que Dios te va a usar de gran manera, como lo hizo conmigo, como lo hizo con mis otros hermanos, como lo hizo con mi hermana Camila, como lo hizo con mi hermano Gregory, con mi hermana Ruth. Los va a usar a ustedes también. Ustedes son nuestros relevos, ¿no? Ustedes son la nueva generación de una iglesia poderosa. Ustedes son los que van a ser llamados para llamar a la gente que está en tinieblas a su luz admirable. Ustedes van a administrar la presencia de Dios. Ustedes van a enseñar de la presencia de Dios. Pero, ¿cuál es tu respuesta? Te llama por tu nombre. Cuando tú sientes ese espíritu en tu corazón, es Dios tocando tu puerta. Tú lo puedes dejar entrar y tú vas a cenar con Él y vas a hablar con Él y le vas a hablar con Él a cara y le vas a decir, Señor, ven aquí. Las personas que yo necesito son personas que no tienen conocimiento de nada. Yo no tenía conocimiento de nada. Pero cuando Dios vio mi corazón que estaba dispuesto a servir, eso es todo lo que necesita Dios. Y ya con esto culmino, me pasé, pero siento que lo que dije no era palabras mías, sino era palabras. Amén, amén. Bueno, Ismael, de verdad, muchas gracias. De verdad, un mensaje muy, muy sustancial. Agradezco por lo que nos ha enseñado hoy. Y esto nos insta a nosotros a estar dispuestos, ¿sí? Comentaba yo ahí en el chat un versículo que se me vino a la mente y lo busqué. Está en Filipenses 2:13, dice: porque Dios es el que pone en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando tenemos ese latir en nuestro corazón, quiero hacer esto para Dios, o en qué puedo servir, ya Dios está tocando, ya Dios está poniendo esa necesidad, ese talento que Él nos entregó. Él va a buscar la manera de que nosotros lleguemos a Él. Y creo que eso es lo que ha pasado con muchos de los que hoy servimos en la iglesia, que hemos tenido como que ese gusto por aquello y a veces lo queremos obviar, lo queremos ocultar, pero no, Dios sigue llamando y sigue llamando. Y bueno, siempre que haya en nuestro corazón esa disposición de estar dispuesto. Gracias, Ismael, Dios te bendiga mucho. Y no sé Muchas gracias, me encantó. Me encantó. Sí, así que vamos a seguir, muchachos. No sé si se han conectado más personas, pero les doy la bienvenida. A los que se han ido conectando, recuerden que si tienen alguna petición, escríbala en el chat. Es bueno que nos recordemos para orar, para pedir por nuestros hermanos, para acompañarnos en oración. Así que les recuerdo que si tienen algo por qué agradecer o por qué pedir, escríbalo en el chat. Está abierto para todo eso. Amén. Bueno, gracias a Dios por el mensaje y invitar a los chicos a que siempre se conecten, se dispongan a estar con nosotros, a no perderse estas reuniones, que algo aprendemos, ¿sí? Creo que la palabra de Dios siempre es nueva cada día y nos renueva y nos enseña, nos redarguye, nos limpia, porque la palabra también nos limpia. A veces tenemos cosas que nos quieren distraer, pero una vez más, y creo que la reunión de hoy fue muy específica en todo, desde cuando hablan acerca de las canciones. Noemí nombró algo, dicen, hay muchas letras, muchas canciones hoy en día, y qué bueno es meditar
en algo sencillo, pero que sea una palabra sustancial, que tenga una sustancia, que usted la pueda digerir por el derecho y el revés y tenga un mensaje. Eso es lo que más importa hoy en día, que la música tenga un mensaje y nos edifique, no que nos destruya, ¿sí? Y bueno, gracias a todos por participar, la dinámica estuvo excelente, parecía una prueba de psicología, Ru. Excelente, sí. Nos Y, está psicoanalizando, Ruth. sí, este dijo esto por esto, pero... No, de verdad que interesante la reunión, el mensaje, lo que dijo Valentina. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, gracias. Y bueno, los invito también a que compartan los podcasts en YouTube y Spotify. Le den me gusta, lo comenten, para que podamos llegar a muchas más personas.